Bueno, bienvenidos a la tercera clase. Antes que comencemos, solamente quería hacer un comentario. La vez pasada, cuando estábamos hablando de la relación entre nuestro modelo, el W transpuesto X, y lo que era la convolución, alguien había hecho un comentario que si esto estaba relacionado con métodos de overlap en add y métodos de overlap en save en la clase. Entonces nada más quería decirles para que quede claro que la relación entre estas dos cosas realmente no tiene nada que ver con estos métodos. Estos métodos normalmente se utilizan para acelerar la convolución. Entonces, si este es nuestro X y tenemos un W que tiene soporte finito, entonces cuando calculamos la convolución en cualquier punto, solamente depende de un intervalo finito de X. Entonces lo que nos permite hacer esto es pues, dividir la convolución en segmentos o etapas, y entonces podemos de hecho darle por ejemplo, si tenemos varios procesadores, podemos darle a cada procesador un segmento diferente, procesarlos todos al mismo tiempo y luego combinarlos y obtener la convolución como si hubiésemos tomado este W y lo hubiéramos convolucionado con todo el X. ¿Okay? Entonces son simplemente métodos para acelerar un poco el cálculo de esa convolución. Y esos son los que se llaman overlap and add y overlap and save. Y no están directamente relacionados con la discusión que tuvimos la vez pasada. Okay, nada más para que quede claro. Bueno, la tarea que es para el siguiente lunes son los ejercicios del 1 al 5, capítulo 4, el Heiken. Si alguien no tiene el libro, por favor nada más mándame un correo y yo puedo poner el PDF en el Dropbox. Okay. Eso también, estamos usando el Dropbox ahora porque había gente que el TEC virtual no les funcionaba. Entonces, por favor suban todas sus tareas en el Dropbox. De hecho, si me mandaron por correo la tarea 1, por favor, si la pueden subir en el Dropbox sería genial. Bueno, y esa tarea seguro que creo que la manera más fácil para ustedes es simplemente escanean sus apuntes a mano y lo ponen ahí. Es más fácil que tener que transcribir esto en LaTeX. Entonces, no se preocupen por transcribirlo, nada más escriban a mano y lo escanean. Okay. Bueno, para seguir con la clase pasada, hoy vamos a hablar sobre métodos de descenso, básicamente cómo podemos descender en esa superficie de rendimiento. Entonces, hasta el momento de lo que hemos estado hablando de cómo encontrar los coeficientes de filtro de respuesta finita o el combinador lineal, de manera que reduzca o minimice el promedio del error cuadrado entre la entrada y la señal deseada. Perdón, entre la salida y la señal deseada. Entonces, y la salida es la entrada por W transpuesto. Y entonces determinamos que para encontrar ese peso o ese vector óptimo, simplemente podemos calcular el R inverso P, donde R es la matriz de autocorrelación de la entrada y P es la correlación cruzada entre la entrada y la salida. Okay. En la literatura esto se conoce como el Wiener filter, okay, y esta solución se conoce como el Wiener solution. Ahora, una de las dificultades, o sea, a pesar que es óptimo, que es lo que queremos, una de las dificultades de esto es que requiere todos los datos, o sea, requiere toda la información presente para poder calcular este peso. Pero ahora, como ustedes ya se pueden imaginar, porque de hecho está relacionado con la tarea del LMS, se puede obtener de una manera pues en línea de obtener ese peso óptimo. Y uno se puede imaginar que debería haber una forma, porque como este
como esta superficie de rendimiento solamente tiene un mínimo y se comporta muy bien, podríamos seguir en dirección contraria al gradiente y eventualmente llegaríamos muy cerca al, al punto al punto óptimo. ¿Ok? Am, entonces, lo que vamos a ver hoy es un paso en esa dirección. No vamos a llegar al LMS todavía. ¿Ok? Simplemente vamos a estudiar cómo podríamos nosotros descender por esta superficie de hundimiento. ¿Ok? Y vamos a ver, bueno, aquí hay un detalle, ¿no? Aquí hay un tamaño del paso. También le conocen como el step size. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan grande puede ser ese step size? Ya uno se imagina que no puede ser muy grande porque si no, si llegamos aquí y el paso es muy grande, pues podríamos terminar al otro lado y cuando intentamos de compensar, terminamos al otro lado y al otro lado y al otro lado y al otro lado. Pues nunca convergeríamos. Entonces, ¿cómo escoge uno ese valor óptimo? ¿Okay? Entonces, ese es el tipo de preguntas que vamos a responder en esta clase. ¿Okay? Vamos a describir básicamente cómo nos podemos mover en esta superficie y luego vamos lentamente, eventualmente vamos a llegar al LMS. Ok, entonces, para movernos en esa superficie, ya se pueden imaginar que lo que vamos a hacer es, tenemos un peso actual y lo vamos a perturbar por una cantidad y vamos a tener un nuevo peso y vamos a hacerlo iterativamente hasta acercarnos a este W. ¿Okay? Entonces el método para actualizar nuestros pesos va a tener esta forma en donde el W, el nuevo, va a ser igual al W pasado y en la dirección contraria al gradiente, en este caso ese Gn es el gradiente, multiplicado por un factor constante aquí, en donde este mu es lo que nosotros le llamamos el paso o el step size. En este caso la función de rendimiento está dado por JW y G no es más ni menos que el gradiente de J con respecto a los pesos. ¿Okay? Y se pueden dar cuenta aquí que la perturbación es lineal, es simplemente es algún término aquí que simplemente le estamos sumando al W. ¿Okay? Entonces, solamente nos podemos mover en líneas rectas. ¿Okay? Esa es una de las cosas interesantes de esta función. Ahora, ¿pudimos haber escogido diferentes tipos de ecuaciones? Pues claro, nadie nos dice que tenemos que usar este tipo de relación. O sea, pudimos haber utilizado algo más complicado. Ahora, básicamente lo que esta ecuación lo que está haciendo es que está aproximando nuestra función de rendimiento, este J omega, alrededor de este omega n, ¿okay? Y lo está aproximando con simplemente los primeros términos de la serie Taylor. Entonces, por eso es que solamente depende del gradiente. ¿Okay? Y por eso es que aparece solamente, por eso es que el Wn nuevo solamente depende linealmente del Wn. Pero hubiésemos podido incluir más información de nuestra función de rendimiento. No solamente información acerca del gradiente, de la primera derivada, pudimos haber incluido información de la segunda derivada. ¿Okay? Ahora, aquí hay un detalle. Esta función de rendimiento es cuadrática. ¿Okay? Entonces, si nosotros hubiésemos incluido información de la segunda derivada, eso implicaría que nuestros pesos no solamente se pueden mover en línea recta, sino que se pueden mover en una línea, pues, en curvas. ¿Okay? Y resulta que
como nuestra función de rendimiento es cuadrática, lo que esto, y si fuésemos a usar una, una relación para modificar nuestro peso que depende de la segunda derivada de nuestra función de rendimiento, lo que va a pasar es que en un solo paso, ¿ok? En un solo paso, sin importar dónde empecemos, vamos a ir directamente a la solución. ¿Ok? Vamos a caer directamente en la solución. El problema es que esa función de, de cambio para nuestros pesos requiere calcular el R. ¿Ok? Entonces, básicamente nos está diciendo que casi que tenemos que calcular R inverso P. Entonces, por eso es que no podemos usar, o no tiene sentido usar términos de mayor orden aquí. Por lo menos para el caso del error cuadrático, como es una función, como la función de rendimiento depende, es una función cuadrática en términos de los pesos. Si fuésemos a usar mayores términos aquí en la serie Taylor, entonces pues sería lo mismo que estar calculando el filtro óptimo, um, que no es lo que queríamos hacer. Queríamos evitar tener que calcular, tener que tener todos los datos para calcular el R. En vez lo que queremos hacer es calcularlo de una manera en línea. Ahora, en este caso pues resulta que no fue tan útil, pero para otros tipos de funciones de rendimiento, tener información sobre la segunda derivada podría ser algo muy útil. ¿Okay? Entonces, nada más ténganlo en mente, ¿okay? Porque sí puede ser útil. Y es útil, ¿por qué? Porque acelera la convergencia de mis pesos. Por eso es que lo usamos. Ok, entonces en este caso pues no vamos a usar términos mayores, simplemente vamos a usar el término lineal. Y vamos a estudiar, bueno, cómo se comporta esta relación. Como es una relación iterativa, el siguiente Wn de n más 1 depende del Wn, ¿okay? Recursivamente. Entonces queremos ver cuándo converge, ¿okay? Y cómo debemos escoger el paso o el step size, de manera que nos podamos asegurar que vaya a converger. Entonces, bueno, en primer lugar, recordemos que eso lo calculamos en la clase pasada. El gradiente no es más que 2 veces la matriz de autorrelación por W menos 2P. ¿Okay? Entonces, la ecuación, aquí simplemente estamos reemplazando. ¿Okay? Entonces, aquí básicamente lo que queremos contestar es, o queremos llegar es, cuándo se comporta, o cuándo el Wn va a converger la solución, y cómo deberíamos escoger el tamaño del peso de manera que eventualmente converjamos a la solución. ¿Okay? Okay, y el siguiente paso va a ser conectar esto con el LMS. ¿Okay? Entonces todavía no es exactamente LMS, pero hacia ahí es donde vamos. Ok, entonces de la clase pasada ya sabemos que la derivada o el gradiente de la función de rendimiento con respecto al peso tiene esta forma. Si sustituimos simplemente, obtenemos esta expresión. ¿Okay? Y ahora lo que vamos a hacer, y esto es sencillo, esto es solamente un poco de álgebra. Entonces lo que vamos a hacer es crear
una nueva variable que se llama cn, que es la diferencia entre, bueno, aquí cambiamos la notación un poquito, pero la diferencia entre el peso óptimo y wn, ¿ok? Entonces básicamente lo que queremos es que este cn pues, llegue a cero. Si este cn llega a cero, quiere decir que hemos convertido, ¿ok? Entonces así lo vamos a escribir. Ahora, el peso óptimo está dado por R inverso P, que significa que R por el peso óptimo es igual a P. ¿Está bien? Entonces, escribiendo simplemente, obtenemos esta expresión para el gradiente. Ahora, recuerde que P, bueno, esto está intercambiado, pero P es esto, ¿cierto? P es R omega, perdón, W óptimo menos RW, ¿ok? Sacamos la R, aquí está, ¿ok? Y nos queda W óptimo menos W, que es lo que ya habíamos llamado como Cn, ¿ok? Ahora Cn más 1 es solamente omega 0 menos omega n más 1, ¿ok? Entonces básicamente lo que estamos haciendo es, en vez de escribirlo en términos de omega n, lo que vamos a hacer es escribirlo en términos de Cn, ¿ok? Entonces omega n más 1 podemos despejar aquí, obtenemos esto a este lado, que es igual a lo que teníamos antes. Y ahora un poquito de álgebra, nada más tenemos que mover cosas de un lado para otro y obtenemos que Cn más 1 es igual, aquí esta expresión, entonces Cn más 1 es igual a la identidad menos a mu, que es el paso, por R por el Cn, ¿ok? Entonces esto se vuelve un poquito más fácil de entender, porque ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar, bueno, en primer lugar, esta función, bueno, el incremento de los pesos va a depender solamente de R, eso es algo sumamente importante. Y ahora vamos a descomponer R en los autovalores y autovectores. Entonces vamos a hacer algo como, ¿cierto? Como esto, ¿ok? En donde esta es una matriz unitaria que tiene los autovectores como columnas, y esta es una matriz diagonal que tiene en la diagonal los autovalores, ¿okay? Eso es simplemente una descomposición en los autovalores y autovectores. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ok, entonces hacemos la descomposición. Básicamente R va a ser descompuesto en estas tres matrices. Ahora, ¿por qué es que hacemos esto? Porque cuando hacemos este tipo de descomposiciones es más fácil estudiar las propiedades de esta matriz R. Entonces aquí hicimos el cambio, simplemente reemplazamos R por su descomposición, y ahora hacemos un cambio variable, multiplicamos por Q estrella, que es, perdón, no estrella, eso es Hermitian Transpose. No estoy completamente seguro cómo decirlo en español, pero básicamente es la matriz conjugada transpuesta, porque Q podría tener valores complejos, entonces eso significa esto es H, de hecho. Okay. Y la razón por la cual estos terminan siendo Q y QH es porque la matriz R tiene simetría. Si no sería algo así, ¿okay? Sería Q y aquí sería el inverso de Q.
Okay, pero recuerden que si tenemos una matriz y la matriz tiene todos sus columnas ortogonales, entonces el inverso es igual a transpuesto. El inverso igual a transpuesto si es real, y si es una matriz compleja, entonces el inverso es el transpuesto conjugado, que es este h que está aquí. Ok, entonces, pero multiplicamos por QH y ahora simplemente hacemos un cambio de variable, pues llamamos a esto un V, ese término, se me dice V también, aquí está, aquí y aquí. Y ahora esto se vuelve mucho más fácil de entender porque esta matriz, bueno, esta matriz que está aquí, esta es una entidad, esto es un peso, esto es un escalar, y esto es una matriz diagonal. Entonces, esta matriz diagonal lo que nos permite hacer es descomponer esto, y no tenemos que hablar en términos del vector, pero podemos hablar en términos de un elemento. Podemos hablar en términos de un elemento de este vector, y eso va a simplificar un poquito el análisis. Entonces, si lo separamos para cada dimensión, obtenemos esta relación, exactamente lo igual, solo que tenemos este sub k que nos dice en qué dimensión estamos. Ahora, si asumimos que empezamos desde 0, entonces omega 0 es igual a 0, eso implica que v de 0 es igual a QH por omega 0. Okay. Recuerden que aquí teníamos el Cn, que era la diferencia, ¿cierto? Entonces si esto se va a 0, solamente depende de esto. Okay. Y si eso es cierto, entonces ni siquiera, no tenemos que escribirlo de una forma recursiva, sino podemos escribirlo en términos del primer valor. Entonces, v de k de n más 1, para cualquier n, está dado por 1 menos mu lambda sub k a la n por este valor inicial. ¿Okay? Entonces, eso es simplemente un valor constante. Entonces la pregunta, eso es básicamente una serie, ¿cierto? Bueno, los términos de una serie. Entonces se puede imaginar que si este término que está aquí, serie geométrica, si este término que está aquí es menor que 1, pues convergería de esta manera. ¿Okay? Ahora, si este término es negativo, entonces habría un poco de... ¿cierto? Estaría alternando, positivo, negativo, positivo, negativo. Pero eventualmente convergería a 0, que es lo que queremos, ¿cierto? Queremos que esto v k se vaya para 0, básicamente. Porque si esto se va para 0, implica que el Cn está yendo para 0, y si el Cn se está yendo para 0, quiere decir que el W está convergiendo al W óptimo, o al omega 0. Entonces, ¿cuándo es que esto se va para 0? Pues cuando lo que está dentro del paréntesis, o lo que está exponenciado, está entre el valor absoluto de eso es menor que 1, o sea que esté entre menos 1 y 1. Y si cambiamos un poquito aquí los signos y eliminamos este 1, obtenemos que el mu, o el paso, debe estar relacionado, debe ser menor que 2 veces lambda sub k. ¿Okay? Y el bound que es más tallado es cuando esto sea máximo, ¿cierto? Me refiero a ese término. Entonces mu debe estar entre 0 y 2 veces lambda máximo. Si esto es cierto, estamos garantizados que vamos a converger exponencialmente a la solución. Esto es algo muy importante que ustedes ya más o menos vieron o que lo leyeron, pero aquí está la explicación de por qué esto es cierto. ¿Okay? Y entonces esto nos dice cómo escoger el paso cuando usamos ese tipo de ecuación para recalcular los pesos. ¿Okay? Y para un error cuadrático.
¿ok? Ahora, esto todavía, am, o sea, esto todavía depende de todos los datos, ¿cierto? Porque este, este, am, este autovalor que está aquí lo debemos de haber calculado a partir del R, ¿ok? Entonces, todavía no hemos llegado a lo que queremos, que es algo como el LMS, pero el primer paso era simplemente estudiar cómo estos algoritmos iterativos pueden converger a la solución. Y en este caso ya aprendimos cómo escoger el paso de manera que siempre converja. Y en las siguientes clases lo que vamos a ver es, bueno, no requerimos todos los datos, sino que lo podemos hacer de una manera en línea. Y ya para eso es lo que vamos a ver. Ok, eso concluye la clase